refugiados siempre en Él. Estamos gozosos porque estamos en medio de nuestro Espíritu Santo. Estamos en sus manos, glorificándose siempre en nuestra gloria. Agradecida siempre con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro guía, nuestro protector, nuestro consolador y nuestro amado Señor. Amén. Vamos a buscar en el libro de Tito. Traigo una enseñanza muy bonita. Me paseé por ella, me enseñó, me tocó y ahora me toca ponerla por obra. Amén. Capítulo 2. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Capítulo 2, libro de Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14, ¿sí? Cuando todos lo hayan encontrado. Amén. Palabra bendita. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. Señor y Dios Todopoderoso, Padre Santo, hoy vengo ante ti, Señor, con un corazón lleno de humildad, con un corazón, Señor, lleno de gratitud, con un corazón, Señor, lleno de bondad. Gracias, Padre, te doy por todas las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas, Señor, y por las oportunidades, Señor, que tú nos das cada día para crecer y aprender, Padre de los cielos. Agradezco, Señor, tu amor incondicional, tu gracia infinita, Señor, que nos sostiene en cada momento de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padres, a recordar siempre tus bondades y a confiar siempre en tu perfecta voluntad, Señor. Le doy gracias, Señor, porque tú eres mi guía, tú eres mi protector y tú eres mi razón de ser. Señor, te pido, Padre Santo, que esta enseñanza que hoy traigo para mi pueblo, Señor, sea edificada en cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta palabra, Señor, corra como agua viva, Padre de los cielos. Aquí hoy, Señor, derrama tu Espíritu Santo, Señor, en sabiduría, piedad de los cielos. Sobre todo, Señor, te pido discernimiento de la palabra a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre amado de Jesús. Amén. Amén. Para reforzar también, le traía el versículo 2 del libro de Efesios, capítulo 2 del libro de Efesios, para reforzar allí. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ese es un versículo que va a reforzar en la mañana de hoy la enseñanza que les traigo para esto. Quería hacer como una pequeña entrada, como un pequeño paréntesis, donde podemos hablar el título que yo le puse a esta prédica, a esta enseñanza. Yo lo llamo enseñanza porque lo tomé como para enseñar.
no lo tomé como para evangelizar, sino un tema para enseñar, para reflexionar, para aprender y ponerlo por obra. Amén, amén. Vemos que la gracia todos la conocemos como el favor inmerecido, un regalo que Dios nos da, ¿verdad? Que no nos merecemos, pues, pero tampoco no nos vamos a ganar. Es un don de Dios. Dios nos da un don gratuito que Dios nos da a todos los seres humanos, sin méritos propios, a través de Jesucristo, dándonos el perdón, las fuerzas para vivir y la salvación. Debemos estar claros, hermano, que vamos a enfocarnos en la gracia de Dios, cómo ella nos va a capacitar. Amén. Dice que vamos a hacer aquí, como les dije, un pequeño preámbulo, donde nosotras las mujeres cristianas sabemos que hemos sido llamadas, Señor, por nuestro Dios, a ser dadoras de vida. No tenemos ni siquiera, hermana, que buscarlo en la palabra, ni buscarlo en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, no. Sabemos que Dios nos creó para ser dadoras de vida. Amén. ¿No van a decir amén? Ah. Dios nos ha llamado a ser dadoras de vida, no solamente biológica, de forma biológica, no. También nos llamó a ser amadas y ser dadoras a las que tenemos al lado y a las que tenemos a nuestro alrededor. Y eso se va a extender también a la iglesia. Somos dadoras de vida por naturaleza. Debemos dar vida al que no tiene vida. Amén. En el libro de Génesis, y también en el libro de Génesis, cuando habla de la creación del hombre y de la mujer, habla que fuimos creadas como ayuda idónea. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Génesis. Allí dice que fuimos creadas de una forma muy particular como ayuda idónea de su marido. Obviamente esto se transborda, esto va a la iglesia y en todos los lugares donde nos encontremos, donde usted esté, usted es una mujer dadora de vida. Cuando yo estaba leyendo el libro de Tito, yo me pasé por todo lo, gracias a Dios es corto, son 3 capítulos, pero lo leí tan detallado que me encantó y dijo, lo voy a enseñar a mi iglesia. Y claro, el que ha leído este libro, el que ha leído el libro de Tito, se va a dar cuenta de que la gran parte está enfocado hacia la mujer. Pero sabemos que aquí estaba una iglesia, en este libro de Tito había una iglesia, había uno que lo comandaba, había uno que lo dirigía, más adelante le voy explicando, y nos damos cuenta de que también es para los jóvenes y que también es para los ancianos, que también es para los caballeros. Si quiere, vamos al libro y ubíquense allí en el capítulo 2, versículo 1. Y vamos a resaltar allí, vean, del 3 al 5. De todas maneras, nos vamos a ir paseando, no es que nos vamos a detallar, vamos a ir paseando por todo ese libro en el capítulo 2. En el capítulo 2. Nos vamos a ir paseando, mis hermanos, porque vamos a ir resaltando. Y también nos vamos a dar cuenta que en el libro de Proverbios también nos habla allí de una mujer idónea, de una mujer virtuosa. Allí también da muchas características, ¿verdad?, de que cómo debe ser la mujer virtuosa. Entonces, yo leyendo el libro de Tito y leyendo el libro de Proverbios, oye, a nosotras las mujeres nos exigen un estándar muy alto en la Biblia. Yo leyendo, yo digo, santo, santo, santo. Ahora es cuando yo le pido más a mi Dios que esta obra que Él ha hecho en mí, siga yo creciendo en ella. Porque cada día que uno se familiariza
con las escrituras, uno aprende más o le da más correazo, una de las dos. Yo pienso que a mí aquí me enfrentó, sí me enfrentó, mis hermanos. Más adelante les voy diciendo el por qué fuimos llevadas allá. Y allí es cuando yo digo, leyendo La mujer virtuosa, tantas características bonitas y resaltantes que hay allí, yo decía, oye, a esta mujer no sé si la amo, no sé si la admiro, no sé si la quiero o no sé si me quedo tranquila y no decir quién es ella, pero pude observar y pude detallar que es una mujer perfecta. En el libro de Proverbios, capítulo 31, a partir del versículo 10, mi hermana, llévense eso anotadito, a partir del versículo 10, allí le va diciendo muchas características. Pero cuando miramos en cualquier rincón de nuestra casa de Dios, de nuestra palabra de Dios, vemos y nos detallamos y observamos de que allí hay un nivel, como dice uno, un estándar alto. ¿Cómo te exige hacer una mujer de Dios? Y pienso que en la casa a uno lo enseñan a ser la dama de casa y en la iglesia te enseñan a ser la mujer de Dios. Amén. Entonces, en eso, como mujeres, decimos realmente, nosotras, que es imposible, como me pasó a mí. Es imposible que yo sea tan perfecta. Es imposible que yo sea, como dice Tito, en cada una de esos versículos. Pero nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que yo pueda vivir de esa manera? Vemos que en este libro de Tito, allí Pablo le escribió una carta a Tito. ¿Y quién era Tito allí? El que la ha leído pues ya sabe ya que él era un joven cristiano, un pastor joven muchacho, oído al tambor. Pastor joven, pero allí en esa ciudad, en una isla de Creta, allí había mucho desorden. Allí había mucho, ¿cómo les digo? Un desenfreno moral. Allí el lugar era un lugar hostil para los creyentes. Allí había un desorden, allí habían falsos maestros. Y entonces yo me pongo a ver ahorita, yo comparo la de ahorita a la de aquella época, la condición espiritual, yo creo que es casi la misma. Me voy que es casi parecida, porque hay muchas iglesias ahorita impedernidas. Dicen, yo amo a Cristo, yo le sirvo a Cristo, pero llevan una vida desordenada. Y vista por la gran mayoría, que a veces nos hacemos esa pregunta, ¿ella que es cristiana? Y nos señalan con el dedo. Dice que había un desenfreno moral allí y la gente, los hermanos, eran gobernados por sus deseos carnales, eran gobernados por sus apetitos carnales. Lo que le provocaba hacer, lo hacían, y eso lo hay hoy en día. Voy a la iglesia, me santifico y después salgo de la iglesia y hago un desorden. Entonces Pablo aquí se refirió a esa gente que estaba en el mundo en una época desordenada, los llamó glotones, groseros, los llamó, le puso un nombre, mentirosos. Él lo calificó como de personas que tienen un desorden moral dentro de la iglesia, o sea, tienen doble cara. Entonces Pablo aquí le plantea a Tito que cómo debe ser el proceder de los hijos de Dios. O sea, cómo se deben comportar las mujeres, cómo debe ser el comportamiento de las mujeres en la iglesia, cómo debe ser el comportamiento de los hombres, cómo deben conducirse los hombres, cómo deben conducirse los pastores, porque pobrecito, hoy también la tienen agarrada con los pastores. He visto muchas cosas y entonces déjame decirle, hermano, que el estándar que le pedí aquí Pablo era bastante alto a
a Tito de que cómo iba a ser la mujer. Y yo viendo en cada uno de estos versículos, vean cómo dice aquí, Pablo le dice a este joven en el versículo 3, que sean reverentes. Estamos en el capítulo 2, versículo 3. Dice que sean reverentes en su conducta. Mira la exigencia tan grande. ¿Sabes lo que significa eso, no? Que la mujer tiene que vivir como que si Dios mismo estuviera allí presente delante de ella. Como que la santidad tuya estuviera al frente de ella. O sea, una conducta intachable. Mira las exigencias. La segunda dice, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y muchas por allí dicen, ay hermana, pero si Jesús convirtió el agua en vino, ¿por qué no podemos tomar vino? Mira, eso también dice, obviamente, en ese tiempo, mis hermanas, en ese tiempo cuando las mujeres tenían su momento era de ir a disfrutar, ¿será? O a entregarse a esa codicia, ¿verdad? Pero yo diciendo y leyendo, yo decía, bueno, en ese tiempo no existía el Netflix, las novelas, las películas, ¿verdad? Porque hoy en día las mujeres leen la palabra, van a la iglesia, la ponen por obra y son edificadas. Entonces, allí, cuando dice no calumniadora, no esclava, papá, aprendamos de eso. Tercero, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a los jóvenes. Maestras del bien. Por eso es que muchos jóvenes dicen, profe, ¿de qué hoy la materia? ¿De qué hoy es la clase? Porque si es del ámbito social, de la vida actual, les encanta. Dice, bueno, a mí que me enseñen a ser exitosa, a mí que me enseñen a trabajar en el mundo de la internet, a mí que me enseñen. ¿Cuál es el que dice, a mí que me enseñen a ser el teólogo? Ninguno, ¿verdad que sí? Los jóvenes a veces pasan por encima de la enseñanza y el modelo que les trae. Dice que enseñen a los jóvenes, a las jóvenes, que amen a su marido. Muchas no les gusta esto, pero esto lo dice la Biblia. Esto lo dice la Biblia. Matrimonios jóvenes como hoy, hay muchos matrimonios que yo me le acerco, yo le converso, le resalto su amor hacia su pareja. Si es de abrazarlo, lo abrazo. Si es de darle un consejo, le doy un consejo. Pero vemos, Señor, de que a los jóvenes hay que decirle, ama y respeta a tu marido. No les gusta, esconden la cabeza, se ponen a un lado. Pero mi hermana, cuando yo leí esto en la Biblia, dice que este es un deber de anciana, un deber de una dama de la iglesia que tenga responsabilidades de enseñanza. O sea, que una maestra de la iglesia puede dar consejos, siempre y cuando su cuadro, ¿cuál es su cuadro? Mis hijos, mi esposo, mi hogar y yo estén siempre en los caminos del Señor o en las bondades del Señor. Siempre, mis hermanos. Voy a dar un consejo. Dios me dijo cómo te lo voy a dar. Primero me veo mi traje y después plancho el del otro. Así lo hacemos. Dice que enseñen a los jóvenes. O sea, que por más que nosotras como mujeres querramos zapatear, no me voy a dejar gobernar, no me voy a dejar que me pise. Señor, entiendan claramente que esto es una de las prioridades de Dios para las relaciones dentro de la iglesia. Es prioridad del Señor. Dicen que las mujeres amen a sus maridos, que amen a sus hijos
que amen a sus hijos, lo dice la palabra. Yo me imagino que esa sociedad de antes no era distinta a la de ahora. Antes mandaban a amar y ahorita también te mandan a amar, pero a veces comparamos a veces nuestra situación. ¿Cómo la comparaba yo? Yo decía, en aquel tiempo yo trabajaba mañana, tarde y noche. ¿En qué momento yo amaba a mis hijos? Porque primero era el ámbito laboral y después era mi hogar. Pero Dios me ha enseñado que no es así. Mi mamá siempre me lo decía. Me decía, Belki, la mujer debe respetar a su marido, la mujer debe ser sujeta a su marido, la mujer... Bueno, yo aprendí eso. Lo aprendí porque siempre decía, mi mamá dice, pero no lo veía en la palabra. Mi mamá dice que respete, mi mamá dice que obedezca, mi mamá dice que... Y entonces, eso hay que ponerlo por obra. Pero cuando uno tiene la casa, como ejemplo, yo tengo la casa llena de nietos, me imagino que ustedes lo tienen llena de niños, de sus hijos. A veces el mostrar ese amor, hay que tener paz en ese momento. Yo digo a veces, Señor, dame paz, dame tranquilidad, para yo abrazar a los 5 nietos, decirles que lo quiero, que me respeten, que me amen, compartir con ellos un rato, y allí yo me doy cuenta entonces que sí lo tengo que amar. Así hayan 10, 15, 20, así griten, así... Bueno, yo tengo uno que me amenaza, uno de 5 años, que me amenaza cuando yo le digo, te voy a sonar. Porque yo no le digo te voy a pegar. Yo le digo, si te sigues portando mal, te voy a sonar. Y él me dice, si me vas a sonar, yo se lo digo al pastor. Yo se lo digo al pastor porque tú me estás pegando. Y yo le digo, ¿qué le vas a decir al pastor? Bueno, yo lo voy a llamar por teléfono. Yo lo voy a llamar por teléfono y le voy a decir que tú me quieres pegar. Entonces allí yo tengo que corregirme y decirle, no, pero yo te quiero pegar es a beso. Te quiero dar beso, te quiero apretar, te quiero decir que te quiero. O sea, yo tengo que enmendar esa falta porque ya estoy amenazada. Dice la otra, que sean prudentes y puras. Mis hermanas, ¿verdad que allí esta vara que medimos en este momento es bien alta, ¿verdad? Porque prudente, ok, nos medimos para decir las cosas. Pero puras, solo Dios. Porque a veces cometemos errores. No errores, yo digo que es la misma situación de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. El ir a los medios audiovisuales, el prender la televisión, el ver los programas de entretenimiento, ¿verdad? A veces también cómo hablamos, cómo nos dirigimos a nuestros hermanos, el tono de voz que usamos, todo, y a veces hasta lo que se nos ocurre en nuestro corazón. Entonces a veces ese mal pensamiento no me hace ser pura. Ese mal pensamiento o esa actitud que tuve con mi hermano de la iglesia no me hace ser prudente. Entonces yo debo manejar eso. ¿Y cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejo? Aprendiendo lo que Pablo le decía a Tito, cómo deben dirigirse o comportarse las mujeres dentro de la iglesia. Y dice una por allí que me llamó mucho la atención, dice que sean hacendosas en el hogar. Yo pensé que esto no era importante para Dios. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta cocinar, no me gusta lavar, no me gusta planchar, no me gusta nada de la casa no me gusta. Yo dije, ay, ni siquiera el Señor dijo que sean hacendosas en el ámbito laboral. Ahí estaba yo de primerita. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar, mi hermano. Me gusta enseñar, me gusta... Pero de la casa, lo que es el hogar, no me desempeño muy bien. Allí estoy. Tengo 60 años, pero estoy aprendiendo. Le doy gloria a Dios que ya estoy en ese camino aprendiendo. Entonces dice, hacendosa en el hogar. Y sí, eso es importante para Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos para Dios es importante. Todo lo que tú hagas para Dios es importante. Te dice más abajo, sujetas a sus maridos. Mis hermanas tienen que sujetarse, quieran o no. ¿Verdad, hermano?
¿Por qué? Porque si no, la palabra de Dios es blasfemada. Entonces, ustedes ahora en adelante tienen que estar sujetas a lo que su marido le dice en cuanto al evangelio, a la palabra de Dios, al hogar, a los hijos, a todo ese ámbito, mis hermanas. Dice que allí en ese grupo que estaban, le enviaba a Tito, y él le decía: Tito, tienes que oír, Tito, oye, porque tú eres un pastor joven. Oye, tienen que ir allí presentándose para que ellos vean, teniendo una conducta, una buena doctrina, que tengan buenas obras, que sean de pureza de doctrina, que tengan dignidad. Todo eso le decía Pablo para que en esa iglesia, o en esas iglesias, porque eran varias iglesias en esa isla de Creta que estaban en desorden, tenían un desenfreno moral allí. Pero él le decía: pon atención de cómo debes tú preparar a tu pueblo. Entonces me toca a mí repetir eso, mi hermano. Me toca a mí decirle a mis hermanas todo lo que tenemos que aprender a manejar en nuestras vidas. A manejar en nuestras vidas. O sea, no es nada más llegar a la casa, mandar. Señor, sujétese, porque si no la palabra es blasfemada. Listo. Que el Señor nos bendiga allí, ¿verdad? Y también dice más abajo: usando palabras sanas, irreprochables, a fin de que el adversario, ¿quién es el adversario? El que está alrededor viendo y observando cómo está tu conducta, se avergüence al no tener nada malo que pueda decir de nosotros. O sea, mi hermana, aquí nos estaban midiendo, la vara nos estaban midiendo. ¿Cómo está tu vara, Jacqueline? Que te estamos midiendo. ¿Está alta? ¿Está baja? ¿Está intermedia? Luego dice: a los siervos y empleados que se sujeten a sus amos, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, mostrando buena fe. Luego dice: para que adornen la doctrina de nuestro Salvador. Ese era el propósito. Nuestro Salvador en todo lo respecto. O sea, mis amadas, Dios nos ha llamado como mujer a glorificarlo a Él, dependiendo siempre de donde Él te haya colocado, los dones que Él te haya dado, el marido que te haya dado, ese esposo que te haya dado, los hijos que te haya dado, y las circunstancias que hoy en día te ha dado. O sea, mis hermanas, metan todo eso en un cuadrito y digan: nos están exigiendo nuestro Padre Celestial que tengamos un estándar muy alto. Muy alto. Nos están exigiendo, pero nosotros a veces vemos estas cosas difíciles. A veces las vemos difíciles porque nos hacemos la pregunta: ¿califico yo? ¿Cómo puedo yo vivir de esta manera? Esas son preguntas que uno se hace. ¿Califico yo? ¿Puedo yo vivir con todas estas características que me está diciendo la palabra de Dios? Entonces, cuando tú vas a tu privado, a tu intimidad, a tu hogar, a tus cuatro paredes, a tu cuarto, mi hermana, yo me quedé corta, no sé ustedes. Yo me quedé corta cuando vi todo esto y dije: bueno, Señor, lo tomaré en cuenta. Bueno, Señor, trabajaré para eso. Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos una enseñanza y tenemos que ponerla por obra. Aquí dice bien claro que Pablo no le dejó un listado de cosas que tenía que hacer. Él le dijo: bueno, ahora ustedes, como tienen a Dios, como creen en Dios, ustedes tienen ahora, mis hermanas que recibieron a Cristo,
mis hermanas que trabajan para la obra del Señor, mis hermanas que están en la obra del Señor, a tener un estándar alto, a tener un nivel alto. Él no nos dio esas cosas nada más. Mire, ¿dónde crees tú, Belki, que se venda esto? Ese tipo de personas. ¿Dónde se vende este estilo de vida? Porque es un estándar muy, muy exigente. Y dígame yo que tengo 10, 12 en el Evangelio y ahora es que me falta, ¿no? Porque yo digo, mi estándar todavía, yo me hice una medida y todavía me falta. Me falta, mi hermano. Entonces yo digo a ustedes, ¿cómo será? Entonces uno se hace la pregunta, ¿dónde se vende este estilo de vida? ¿Dónde se compra este estilo de vida? ¿Cuál es el fundamento de este estilo de vida? Lo vamos a encontrar, mis hermanos, y es donde vamos a explicarle cada uno de estos versículos, del 11 al 14, donde nos dice cómo la gloria de Dios nos capacita para vivir de esta manera. Vámonos ahora del 11 al 14, en el libro de Tito. Vamos a leerlo. ¿Quién me ayuda con el 11? Sí. Hasta 14. Ok, amén. Aquí vamos a ver cómo nosotras podemos vivir de esta manera. Y para que dejemos de ver estos textos, mi hermana, como que allí están, no nos importa, o será más adelante, cuando estemos más viejas, asimilarlo, ponerlo por obra, o eso será para otra gente, eso no es conmigo, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos leyendo, hacemos así, no me interesa, y voy agarrando lo que me importa. Bueno, aquí muchos pasan por encima, no me importa. Y quizás muchos dirán, voy a dejar de eso para otra etapa de mi vida, cuando esté más viejo. Porque lamentablemente yo he podido hacer un censo y he podido evaluar y me he dado cuenta que la mayoría llegamos, y yo me arrepentí, muchas veces lo he dicho, llegar al evangelio tarde, de 50, 60 años. Deberíamos llegar al evangelio a los 20, a los 19, a los 18, en plena juventud, en plena adolescencia. Allí es donde uno tiene que ir a conocer a Dios y trabajar por su obra. Yo se lo digo a los jóvenes, trabajen con amor, dedicación, dedíquenle en ese amor a nuestro Padre Celestial y ustedes van a estar agradecidos. ¿Dónde más bonito decir hoy, el pastor Rubén Aliendere, que está en los caminos del Señor desde muy joven, dónde más bonito decir todo el proceso y la etapa por donde él pasó, y que pueda uno de cada de los jóvenes, de los músicos, ser mañana unos grandes predicadores y grandes personas formadas en el evangelio. Amén. Yo siempre digo, bueno, Señor, perdóname. Yo misma me regaño y regaño a Dios también, porque Él tenía que tocarme antes y yo tenía que trabajar antes. Entonces yo tengo ese enfrentamiento con Él, pero yo digo, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, llegó la hora, llegó el momento, bueno, vamos a hacerlo por ti. Entonces yo digo aquí bien claro, dice, dejar de ver como nunca voy a vivir de esta manera. O sea, vemos a veces que nuestra vida es un desastre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que yo debo ser prudente, pero la lengua la tengo tremenda. Dice la palabra que debo ser pura, pero resulta que me gustan las novelas y me gustan las películas y me gustan las cosas de acción. Entonces ahí no hay pureza. Entonces
que debo amar a mis hijos, pero resulta que tengo 5 y me vuelven loca y quiero echarlo a la calle y darle palo. Entonces hay cosas a veces que enfrentan a uno. Yo a los míos les digo que se vayan a patinar. Vayan a patinar, pero es para tener un ratico de silencio. Pero entonces allí me estoy dando cuenta de lo que me está enfrentando. Ama a tus hijos. Entonces, a veces nos ponemos a comparar estos versículos. Mira, y en verdad nos confronta. A veces esos muchachos queremos decirle, bueno, mis hijos, yo te voy a amar, pero a partir del sábado vaya con su mamá y su papá. No, tenemos que estar en esto. Entonces nos damos cuenta que todos estos versículos nos dicen claramente cómo nosotros podemos vivir de esta manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir de esta manera? En el versículo 11, en el versículo 12, en el versículo 13 y en el versículo 14 nos dice cómo podemos vivir nosotros de esta manera. Y hay 4 pasos. El primero es: la gracia te salva. La vamos a encontrar en el capítulo 11, versículo 11. La segunda: la gracia te entrena a la piedad. Tercero: la gracia te da esperanza gloriosa. Y cuarto: la gracia te aparta y te santifica. Amén. Cada uno de ellos va con ese versículo. La gracia me salva va con el capítulo, con el versículo número 11. Estamos en el libro de Tito. No se pierdan. No se pierdan que tenemos allá a Tito agarrado por el cuello. Porque él es el que nos está allí a nosotros reforzando y nos está diciendo qué es lo que... Dice, la gracia nos salva. Dice, porque la gracia de Dios sea manifestada trayendo salvación a todos los hombres. Dice, cada vez ustedes, mi hermano, que ustedes vean un porqué en la palabra de Dios, pónganle allí un signo de interrogación, porque eso se está conectando con los fundamentos que están imperativos, lo que Pablo le está diciendo a Tito. Que las ancianas deben ser así, asado, que probablemente allí le está diciendo todo lo que Tito le está diciendo, Pablo le está diciendo a Tito que diga en la carta. Entonces nosotros nos hacemos esa pregunta siempre: ¿cómo es que voy a ser yo? ¿Cómo es eso que me voy a convertir como esa mujer piadosa, pura, prudente, hacendosa? O sea, en este versículo se está diciendo que sí es posible. En ese versículo 11 te está diciendo que sí es posible, que sí ha sucedido primero algo para que entonces ustedes puedan vivir de esta manera. Dice que, y nosotros a veces vemos los versículos, pero les pasamos por encima. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado, ese tipo de vida, y es posible porque hay algo que ha sucedido, porque la gracia de Dios ha aparecido. ¿Cómo ha aparecido la gracia de Dios? ¿Cuál es la manifestación visible de la gracia de Dios? El favor inmerecido. ¿Qué es el favor inmerecido? Es la gracia de Dios que no merecíamos, pero nos dieron por algo que no merecíamos. O sea, nos dieron ese regalo. Y ese regalo, mi hermano, lo da Dios, más nadie. No nos ganamos por obra, no nos ganamos por méritos. No es porque el que venga aquí primero o el que llegue de último se ganó la obra del Señor. No. Dios derrama en ti la gracia una vez que seas aceptado como nuestro Señor Jesucristo. Derrama en ti esa gracia. Yo le pido a mi Dios siempre: Señor, derrama en mí tu gracia.
Y se lo dio de consejo, mis hermanas, para todas mis hermanas y mis hermanos. Todo lo que vayan a hacer, todo lo que vayan a identificar, que todo lo que vayan a trabajar, Señor, derrama en mí tu gracia. Y ustedes verán que serán bendecidas, ustedes serán tomadas a nuestro favor. Y dice, ¿quién es la gracia manifestada? ¿Quién es el rostro de la gracia? ¿Quién es? Cristo. Porque la vida perfecta de Cristo, su muerte, su resurrección, está en nuestro lugar. Amén. Su muerte, su resurrección, su vida, todo está en nosotros. Él nos ha salvado por puro afecto de su voluntad, no porque nosotros lo merecíamos. No. Estamos bien lejos y bien malos que somos también. Somos malagradecidos por muchas cosas que nos da el Señor. Entonces peleamos con el Señor, porque no nos recordamos cuando andábamos en tinieblas, satisfaciendo los deseos de la carne, que éramos de naturaleza hijos pecaminosos, hijos de la maldad. Ahí no nos dábamos cuenta. Pero llega a la vida nuestra, llega la luz. Aparece la luz, la gracia de Dios, que nos trajo vida cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en pecado. Dice, recuerdo siempre el hermano Juan, siempre me hace esta pregunta. Y yo digo, oye, el hermano por algo me hace la pregunta. Y todavía, yo cuando salga de aquí se lo voy a preguntar. Porque él siempre me dice, Belki, ¿de qué te ha salvado el Señor? No sé si él quiere que yo le dé una respuesta que no sea la que dice la Biblia. O yo me fui en mi autoevaluación. Yo digo, esta pregunta es común para todo el mundo. Yo creo que a todos ustedes se la han hecho. ¿De qué te ha salvado el Señor? Y uno inmediatamente, me ha salvado del pecado, me ha salvado de la inmundicia, me ha salvado de esto, me ha salvado de lo otro. Y me ha salvado del reino de las tinieblas, me ha llevado, aunque yo sé que Diosito tiene mi nombre acomodadito allá y sabe de qué me ha salvado. Él sí sabe de qué me ha salvado. Lo tiene anotadito allá. Por eso es que yo digo que donde nosotros, el reino de los cielos es nuestro. Yo decía, ¿no? Me salvó del reino de los cielos, pero también decía, Él tiene mi domicilio allá arriba y Él sabe de qué me ha salvado. Entonces, hermano Juan, yo siempre le respondía, pero yo veía que como que mi respuesta quedaba como vaga, como quedaba en el aire. Y yo decía, bueno, hermano, y me vuelvo a encontrar hermano, y viene de Argentina, y me dice, Belki, ¿de qué te ha salvado el Señor? Bueno, entonces yo me voy al versículo 11, y leyendo el capítulo 11, me viene el hermano Juan, y yo, oye, ¿verdad que sí? Me ha salvado Yo lo conecto, o sea, con el estilo de vida. Él lo que quería era que de qué me ha salvado el Señor, de mi estilo de vida. Pero yo allí no había caído. De mí misma, de mi persona. Entonces yo, hermano Juan, más tardecita le digo el porqué. Sí, más tarde le traigo la respuesta. Pero ese es muy bueno cuando a uno los hermanos no lo confrontan, lo ayudan a ampliar su conocimiento, a buscar más. Él haciendo las hallacas nos hizo un poco de preguntas y muchas respondieron, otros nos quedamos calladitas, pero esa es la manera de él intercambiar con nosotras, haciéndonos preguntas. Entonces yo relacionándome con el versículo 11, yo lo conecto con el estilo de vida que Dios me ha llamado a vivir. Esto es posible porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo a mí vida y vida en abundancia. Entonces yo digo, me ha salvado de la esclavitud del pecado. Me ha salvado de la ira de Dios, porque a veces me pongo bravo con Dios. Me ha salvado de la muerte eterna. Ay, hermano Juan, vaya anotando, hermano Juan, porque no se lo voy a repetir, ¿no? Me ha salvado del yugo de las reglas que son imposibles de cumplir, que a veces uno dice, no puedo cumplir, y Dios me ha salvado de eso.
Y eso es bueno cuando uno se autoevalúa, mi hermana. Bueno, el hermano Juan me llevó hasta allá, a yo evaluarme de qué me ha salvado el Señor. Mire, mis hermanos, y no de contar, bueno, de contarle, ahora es que me ha salvado de muchas cosas. Y me ha salvado, ¿sabe de qué? De ser una mujer vagando por el desierto. Me ha salvado de ser una mujer que no esté en los caminos del Señor. Me ha salvado de este mundo, mi hermano. Y me ha salvado de una vida sin Dios. Y me ha salvado de una vida sin futuro con Dios. Allí la tiene, hermano Juan. No será. Entonces son cosas a veces que uno se pregunta, y ahí está la gracia de Dios. ¿De qué te ha salvado el Señor? La gracia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ha salvado para que yo pueda hacer algo. Para que yo pueda hacer algo. Y ese algo, ¿qué es lo que puede hacer con esa luz de salvación? La vamos a encontrar ahora en el versículo 12. Y dice, la gracia, lee allí el 12, ¿cómo nos dice? El 12, versículo 12. Amén. Ahí nos dice, la gracia nos entrena para la piedad. A mí me gustó, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, esta gracia no me salva, o sea, me coloca en una pasividad, me llama a la acción. Esa gracia me salva, pero también me entrena, porque ahora me ayuda a vivir de acuerdo a mi nueva naturaleza. Dice enseñándonos. Esa palabra es pedagógica. Me encanta porque te invita a enseñar. Y dice que esa gracia te instruye, te disciplina. Es una instructora. Es tu tutora. Allí podemos darnos cuenta que esa gracia que te entrena llena una escuela. Es hora que la gracia es esa escuela a la que yo asisto, a la que yo aprendo, a la que yo tengo capacidad de decir no al pecado, sí a la piedad. La escuela de la gracia me capacita para yo poder decir sí o no. Siempre y cuando tú vayas a discernir lo que tengas que hacer, lo que tengas que apartar, lo que tengas que apartar de tu lado. Nosotros a veces cuando vamos y vemos, hoy en día vemos a un entrenador un alumno con su entrenador, ¿verdad? Si lo vemos por Instagram y pedimos, mira, mándame el pago móvil para yo pagarte por la clase que me estás dando. Esto no es lo ideal. Lo ideal es que esté el instructor con el alumno trabajando para entrenar lo que desea hacer y llevará. Por eso que dice que la gracia nos invita, nos ayuda a ejercitar nuestra fe. La gracia nos provee todo lo que necesitamos. Hay algo que es requerido, que es la fe. La gracia nos da el poder para negarnos a la impiedad, pero también nos está llamando a hacer algo. Es aprender a actuar por la fe. Allí nos está llamando nosotros esta gracia, transformándonos más allá de mi conducta, transformando los deseos más profundos de tu corazón y cambiando nuestras pasiones, nuestros deseos. Sé que la gracia me enseña a que los deseos pecaminosos pertenecen a alguien. ¿Quién es ese alguien? Cristo, ¿verdad? Que ya tus pecados están crucificados con Cristo.
O sea, mis hermanos, queremos estar disciplinados a vivir por fe. Por eso es que cada día yo digo, mi unión con Cristo es verdad. No es teoría. No es teoría. ¿Por qué? Porque yo obedezco la palabra de Dios. Si yo no obedeciera la palabra de Dios, yo diría que esto es pura teoría. Porque te llama a vivir en santidad. Veamos lo que dice el pasaje Gálatas 2:20. ¿Quién me lo puede leer? Veamos lo que dice allí. Porque esta gracia, mis amadas, te entrena a obedecer. A obedecer. ¿Cómo dice? 2:20. Y segunda de Corintios también 12:9-10. Segunda de Corintios 12:9-10. Amén. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí en este momento de tensión en que nosotros realmente vamos a probar si creemos lo que decimos creer. Porque decimos, con Cristo he sido yo crucificado. Y ahora ya no vive yo, mas Cristo vive en mí. O sea, estoy llamado, mis hermanos, a una nueva naturaleza. Estamos llamados a una nueva naturaleza. Vive ahora Cristo en mí. Y si Él vive en mí, ay papá, cuidado con esas novelas, cuidado con esos programas, porque Cristo vive en mí. Esa gracia me está entrenando a que yo puedo negar a algo para alcanzar algo que realmente, a lograr alcanzar algo que realmente tú amas hacer. O sea, nosotros tenemos un corazón al cual la vista te puede engañar. Tenemos 5 sentidos, pero siempre hay un sentido que lo desarrollamos más para ponerlo en pecado, y es la vista. ¿No se ha escuchado cuando le dije? Repito, mi corazón me engaña con el mundo. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 sentidos, pero tengo uno que no ve, pero siente. Y el que está viendo, que es la vista, es el morboso, el que ve más allá de lo indebido. Cuando nosotros dice que siempre debemos seguir, que sea fiel a tu corazón, sé fiel a ti misma. Como los creyentes que estaban allá en Creta, ellos estaban en la ciudad de Creta, como dice Tito allá. Ellos estaban en su mundo codicioso, gobernados por deseos carnales, ¿verdad? Pero nosotros acá hoy en día veamos eso y no tenemos que ponerlo por obra cosas malas, no. Veamos programas y adaptémonos a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él nos entrena a apartarnos de lo malo. Él nos entrena a rechazar lo malo. Él nos entrena a conocer la obra de Él para que le digamos no.
no me conviene. Muchos decimos, se me hace fácil o se me hace difícil. Pero mis hermanos, tenemos un poder que nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo, a decir no al pecado y a decir sí a la piedad. Dice que Él nos ha entrenado para enseñarnos que hay un camino excelente, que hay un camino mejor, que hay un camino de libertad, donde podemos nosotros encontrarnos a tener ese llamado, a hacer lo bueno. O sea, la gracia no solamente nos entrena a decir no al pecado, sí a la ansiedad, no. La gracia, es decir, produce ese gozo en nosotros. ¿Por qué produce ese gozo? Porque obedecemos. El gozo va detrás de la obediencia. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, la obra del Señor, tú te gozas en su reino. Te sientes gozoso. Y ahí es cuando tú dices, yo tengo que buscar ese gozo. ¿Dónde lo busco? Siendo fiel a mí misma, queriéndote a ti misma, siguiendo tu corazón, haciendo todo para Él. Por eso es que a veces uno dice, yo prefiero mi vida, mi camino, mi obra, que servir a otro. Primero, edifícame. La gracia de Dios se ha manifestado trayéndole salvación a todos los hombres, enseñándome que negándome a mis pasiones, yo puedo decirle sí a la piedad. Ahora, yo tengo la capacidad en mí misma, de que yo creo que por fe Cristo vive en mí y obedezco sabiendo que Él está produciendo en mí la obediencia. Imagínense todo el recorrido que hace la gracia. O sea, se ha manifestado, perdona el pecado, te niega, te exalta y te lleva a la obediencia. O sea, eso es un camino. Por eso es que yo miro a Cristo, mis hermanos. Yo miro a Cristo y veo que Él es mi tesoro. Porque son tantas cosas a veces que uno ve en la vida de uno que no dice solo Dios, solo Dios, solo Dios. Y agradecida siempre con Él. Agradecida siempre con nuestro Señor. Por eso es que hay que actuar con fe. Porque la fe se actúa con la obediencia. Entonces la obediencia está actuando en ti por medio de Cristo. Dice que tú puedes vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Es difícil, pero no imposible. No imposible. Somos llamados a vivir una vida sobria, con una mente prudente, una mente sensata, una mente moderada, una mente con el fruto del Espíritu Santo, una mente con dominio propio, una mente que exalta a nuestro Padre Celestial. Ahora, yo puedo ver estas cosas como algo hermoso. ¿Por qué? Porque lo hace en mí, lo hacen ustedes. Yo sé que todos ustedes han sentido la presencia del Espíritu Santo y es algo glorioso, algo emocionante. No sé, no lo digo emocionante, no. Lo digo gozoso porque es el Espíritu, todo se mueve en ti. Todo se mueve en ti. Dice que produce ese fruto en mí. En lugar de dejarme seducir por las pasiones, por las emociones, en lugar de estar pendiente de lo que va a suceder, de la noticia, de que tumbaron, no tumbaron, no, yo no me voy a dedicar por eso, pues, ni tampoco por las novelas, así estén muy buenas. Pero esas pasiones, esas emociones, tengo que controlarlas. Debo ser sobria, prudente. Dice, tomar decisiones correctas. La gracia produce ese efecto. Ahora yo me evalúo y digo, ahora yo amo ser así. Ahora yo amo servirle, estar regocijado con el Señor. Ahora yo sí amo estar en su obra, manifestando allí la obra del Señor. Vestida de la justicia del Señor. Ser justo con las cosas del Señor.
no tomar las cosas a la ligera por tomarlas. Entonces yo hago esa pregunta y sí, por eso es que siempre me encuentro con el Señor y digo, ¿por qué? ¿Por qué tarde? Siempre tengo ese encuentro con Él. ¿Por qué tarde? O sea, yo siempre me regaño que por qué llegué tarde a los caminos del Señor. Pero yo amo ser lo que Dios ha hecho en mí. Lo amo. Dice que la tercera gracia, vamos terminando, nos faltan dos. La gracia nos da esperanza. Esta es más bonita porque esta es la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Allí vemos la esperanza futura que nos aguarda en Cristo. Todos, el hermano Juan vive, ¿quién viene? Cristo. Y estamos gloriosos de que estamos esperando esa bienaventurada gloria de Dios. Dice, es tan gloriosa que no tenemos que esperar llegar a la eternidad. No, hay que ponerla a disfrutar desde ahorita. Desde estos momentos tenemos que decir, estoy gozoso con el Señor. Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta, Cristo está allí. O sea, vivir como que estuviéramos en el presente y disfrutarlo desde ahorita. Mis hermanos, porque uno no sabe el mañana. Entonces desde ahorita tú tienes que decir, papá está conmigo, papá gózate conmigo, papá brinca conmigo. Aquí estamos, gozosos para el reino del Señor. Y eso hay que vivirlo y hay que sentirlo. Gloria al Señor Jesús. Por eso que yo digo, Señor, estampa tu eternidad en mis ojos. Yo quisiera ver esa gloriosa venida del Señor. Amén. Si pudiéramos tener la perspectiva correcta acerca de cuán gloriosa es ese día, aguarda, por ahí también, amado, uno siempre vive soñando ese día. Vive soñando ese día como que si fuera hoy. Ya. Porque yo digo, a veces nos toca en este mundo hoy en día enfrentar tantas circunstancias en la vida que yo digo, ay Señor, ven pronto. Ven pronto, Padre Santo. Limpia lo que tengas que limpiar, quita lo que tengas que quitar, pero aleluya, gloriosa será tu venida. ¿Ves? Porque no se crea, nosotros enfrentamos dificultades, problemas, vicisitudes. Entonces, ahí es cuando yo digo, Señor, háeme aquí. Yo sé que esto tiene tiempo, pero tu venida no. Tu venida es pronto y larga y tendida. Cuando la hermana Marta estaba en su dedicación a su hermana que la tenía en cama, yo por 2 oportunidades siempre, o sea, a mí me preocupa cuando yo veo una persona que está 24/7 entregada a un paciente. Eso a mí me llama la atención porque cómo descansa, cómo se baña, cómo se viste, cómo lee la palabra, cómo comparte, eso a mí me incomoda, no me incomodaba, me preocupa. Entonces yo decía, Belki, ocúpate. Y le preguntaba a la hermana, ¿cómo hace usted si tiene 24/7 pegada allí de su hermana? ¿Cómo hace? Entonces la hermana me dice, bueno, hermana, eso tiene su tiempo. Eso tiene su tiempo, eso tiene su límite. Mi hermana está en cama, bueno, yo la voy a dedicar, pero se la entrega al Señor, me decía ella. Entonces yo le decía, ¿y cómo te vas a la cama? Gozosa, alegre, ¿cómo compartes tú ese momento? Y ella me decía, hermana, yo estoy gozosa con nuestro Señor Jesucristo. Él es el que me va a dar la gloria. Amén, mi hermana. Ella estaba gloriosa. Ella está esperando en la venida del Señor, que Él es el que la va a llenar, la va a enaltecer de lo que ella ha hecho por su hermana. Gracias a Dios, bueno, su hermana ya descansa en paz y eso, todo eso, pero ella tuvo ese de mi hermana o la gloria, mi hermana y la gloria de Dios. Pero me preocupé mucho cuando ella estaba en eso. Entonces nosotros, hermanas, necesitamos más pensar en la venida de Cristo. Nosotros necesitamos pensar más en esa esperanza que nos aguarda. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos
hechos criaturas nuevas. Somos nuevas criaturas. Entonces, como somos nuevas criaturas, queremos conocer esa gloria venidera. Queremos vivir esa gloria venidera. Entonces dice que la gracia nos salva, se ha manifestado trayendo salvación de lo que pasó a lo que viene, pero también me rescata de mi propia tendencia pecaminosa, de servirle a mí misma para servirle a algo más importante, más excelente, que es la obra del Señor. También me entrena a la piedad. Ahora yo puedo decir no. Tengo ese poder en Cristo. Él me ha dado ese poder. Él me ha dado una vida de negación. No es que, no, yo voy a decir no, por algo no. O voy a decir sí, por algo no. Él es un hermoso regalo de obedecer a Dios y tener esa fe en Cristo obrando en ti. Tenemos esa convicción de que la gracia nos salva. Y por eso es que dice que Cristo vive en mí y eso produce obediencia en mí. Ahora decimos, como siempre vamos por allí, que eso es como, yo le digo como un eslogan, pero no es eslogan. La persona que lo dice porque lo siente. Cuando dice, ahora no lo hago para mí, lo hago para Cristo. Él me da esa esperanza gloriosa. Esas palabras me las dijo la hermana Marta y yo se las copié, que ahora ella vive para la esperanza gloriosa. Amén. Yo gloria a Dios. Y finalmente la última gracia, que es la que nos lleva a apartarnos para la obra del Señor, y Él nos santifica, en capítulo 2, versículo 14, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amado, Dios nos santifica para buenas obras. No las obras benéficas que dicen por allí de recolección para la silla, de recolección para la mesa, no, esas obras benéficas para la salud, no. Esas no son las obras que Él quiere. Él quiere la obra del Señor. Dice, el propósito de su obra por nosotros no es solamente para redimirnos en el futuro, es para redimirnos hoy, para que nosotros sepamos que no somos esclavos de ese pecado, que no está recordando otra vez que tú eres su hija, que tú eres su hija. No, ya no pertenecemos a este reino para purificar a un pueblo de posesión suya, que se ocupa en lo celoso, en sus buenas obras. ¿Y cuáles son esas obras, mis hermanas? Las obras que se producen por la gracia de Dios. Háganse esa pregunta siempre. ¿Y cuáles serán esas obras que santifican? ¿Cuáles serán esas obras que te apartan? Las obras que produce la gracia de Dios. Las obras que antes no éramos incapaces de hacer. Las obras que es el resultado de la salvación. Y las obras que son sobrenaturales. Dice, cuando una mujer se niega a sí misma para servir a los demás, para servir a su casa, para servir a su iglesia, para servir a su familia, o para servir en cualquier ámbito que Dios la haya colocado, amada, eso es una obra sobrenatural. Es una obra sobrenatural. Vivir una obra sobrenatural con las obras naturales. ¿Me están entendiendo? Vivir una obra sobrenatural con las obras naturales de la vida diaria. Sean celosos. La semana pasada el hermano Cristian les hablaba también algo de las obras, el pastor hoy en la mañana también. Entonces, sean celosos con sus obras,
porque las obras le corresponden solamente, mis amados hermanos, a los hijos de Dios. Cuídenlas, velen por ellas, trabajen por ellas. Una de las obras sobrenaturales es el perdón. Dice que por la gracia Dios se ha manifestado para la salvación. Ahora no puedo vivir todo el tiempo cargando con el pecado, negándome. Recuerden que la gracia te entrena para negarte a tu derecho, te da esperanza y te aparta. Y es por todo esto que Dios ha hecho en cada uno de ustedes ser celoso al entregar su gracia, que por gracia Él te ha dado. Nosotros podemos pensar siempre en esta vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestro ámbito laboral, en nuestra iglesia. Esto no está desconectado de las obras del Señor. Más bien, todo acto que tú hagas es un acto de bien para Dios. Estás allí haciendo la obra de Cristo. Cuando alguien te da un acto de bondad, cuando una de las hermanas te da un acto de bondad, allí es Cristo haciendo. Cristo mora en nosotros, ya vive en mí. Y si vive en mí, yo debo ser como a Él le agrada. Porque el ser humano no puede valerse de a sí mismo, mi hermano. No puede valerse de sí mismo. Había también por allí un eslogan que dice: ayúdame que yo te ayudaré. Eso es falso. Eso tampoco aparece en la Biblia. De que Dios te ayudaré. Eso tampoco aparece en la Biblia. Tú mismo. Entonces, las obras de Dios son marcadas por la gracia de Dios. Es el resultado. Miren que la gracia de Dios manifestada, trayendo salvación a todos los hombres y enseñándonos a negándonos a nosotros mismos por nuestros pecados. Y ahora podemos decirle sí a una vida de piedad, a una vida honrada, a una vida pura, a una vida honesta. Ahí sí podemos decir sí a nuestro Señor Jesús. Las obras que ustedes hacen son obras que demuestran al mundo lo que eres en Cristo. Dice, son sus obras que le muestran al mundo que hay algo, mis hermanos, que está sucediendo en su vida y que ha impactado por esa manifestación gloriosa de la gracia de Dios. Nosotros debemos ser celosos con lo que Dios ha mandado a nuestras vidas. Él ha mandado sus obras. Y esas obras tenemos que ponerlas por obra, cuidando y velando todo la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ser celoso con esa obra, mis hermanos. Cada día tenemos mayores responsabilidades en nuestra casa de oración. Por eso que esta carta me enseñó, me educó, me reflexionó, me llevó a un ámbito de ver la grandeza y la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo grande y lo maravilloso. Me confronté también con esta carta porque hay cosas que yo todavía no alcanzo la medida. Y como no alcanzo la medida, me preocupa. Entonces me hago la pregunta: Belkis, ocúpate más en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque hay características, hay estándares aquí en el libro de la Biblia
donde nosotros como hermanos, jóvenes, hermanos, estamos un poco lejos. Debemos acercarnos más a su obra y a sus medidas. Yo pensé en un momento de leer la palabra que no había medida, pero sí hay medidas, mis hermanos. Sí hay un estándar alto para nosotras las damas, hay un estándar alto para los jóvenes y hay un estándar alto para los caballeros. Se lo dejo en sus manos, la gloria venidera para nosotros, y siempre le pido a mi Dios amado que comience por mí y termine en mí. Amén. Mi pastor.